Vamos a ir a Lucas capítulo 11, mis hermanos. Espero que estén teniendo un bendecido día del Señor. Lucas capítulo 11, vamos a leer del versículo del 1 al 13. Y no quiero que estén mucho tiempo parados, o vamos a leer entonces el pasaje. Luego vamos a ver unas cosas y esperemos de que este tiempo sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, dice: Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo: Supongamos de que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pida, ¿acaso le dará una piedra? Le pida pan, ¿acaso le dará piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pido de que tu palabra sea glorificada, sea exponida de una manera, Señor, de que glorifique tu nombre y quién tú eres, Señor. Padre, te pedimos de que nos des oídos para escuchar, una mente para meditar, un corazón para recibir y una vida, Señor, dispuesta para practicar. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Pido, Señor, que esta mañana nos bendigas y que sea el Espíritu Santo que nos redarguya, Señor, que nos enseñe. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que protejas mis palabras, Señor. Que protejas, Señor, a cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Ya por varias semanas hemos estado viendo varios puntos. Para mí ha sido de gran bendición. ¿No está un poquito muy recio el sonido? ¿Está bien? Ok. Porque yo hablo recio de todos modos. Hemos estado viendo temas bien importantes para la vida del cristiano, y a mí me ha tocado hablar sobre la oración apasionada. ¿Qué tema el que me ha tocado? Un sinónimo de apasionado es ferviente. O sea, hablar de la oración ferviente. Antes de que empecemos a desglosar los versículos, hay varias veces donde se nos habla de la oración en la Biblia. Y hay 2 veces en donde se nos habla de la oración de Jesucristo. 2 veces se nos da la oportunidad de entrar y escuchar la oración de Jesucristo mismo. Una de esas veces es cuando Jesús enseña sobre la oración a los discípulos. Y la otra es en Juan capítulo 17. Ahora, en inglés y aún en español, pero más en el inglés, esta oración se le dice la oración del Señor. Para mí, la oración del Señor sería más en Juan capítulo 17, y esta sería la oración de los discípulos. Porque acá Jesús le enseña a los discípulos a orar. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, ¿por qué pienso yo que es mucho mejor el nombre para Juan 17? ¿Por qué? Porque 6 veces Jesús le dice al Padre: Padre. 6 veces.
4 veces, refiriéndose al nombre del Padre. Le dice, tu nombre 4 veces. Tu verdad lo dice 5 veces. Tu palabra o las escrituras 6 veces. Esta es la oración del Señor. Es una oración intercesora. Y más adelante vamos a ver un poquito sobre eso. Pero quería más o menos hablar sobre ustedes sobre estas dos oraciones que vemos en la Biblia. Y ahora nos toca ver sobre esta oración ferviente, una oración apasionada. ¿Qué es la oración apasionada? Bueno, yo tengo 4 evidencias de cómo una oración apasionada se tiene que ver. La primera evidencia es de que una oración apasionada sigue el ejemplo de Jesús. El versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Me gustaría de que pensaran un poquito conmigo sobre esto. Imagínense ustedes de que estamos en el tiempo de Jesucristo. Y ustedes ven multitudes por todos lados. Y de repente vemos a un hombre que está subiendo una montañita. Y nosotros seguimos y vamos atrás de él y vemos que es un discípulo de Jesús. Y por un momento él para y mira a Jesús orar. Miren, la costumbre era que si usted tenía un maestro, él le enseñaba a orar a usted. Y ellos tenían una noción de cómo orar. Ellos tenían una noción de cómo orar. Pero este hombre se queda viendo a Jesús y lo ve orar. Y dice que se quedó esperando a que terminara. Y le dice, enséñame a orar. Dice que Jesús oraba. No podemos separar a Jesús de su oración. Él y la oración, valga la redundancia, eran uno. Él era un hombre de oración. Él oraba. Es más, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 6, del versículo 12 al 13, dice, en esos días Jesús se fue al monte a orar. Y pasó toda la noche en oración. ¿Para qué? Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Dios oró. Jesús oró para escoger a sus discípulos. Mateo 14, 23, cuando Jesús camina en el mar, dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba ahí solo. En Lucas capítulo 5, versículo 16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús era un hombre de oración. Y esta vez un discípulo lo ve orar y le dice, enséñame a orar. Enséñanos a orar. Una de las cosas que yo siempre he dicho, de que yo estoy muy agradecido por la vida de Pastor Richard en mi vida. Hace unos años yo llegué a la oficina del pastor y le dije, pastor, quiero que me ayude, que me discipule. Este es el llamado que tengo, ayúdeme. Yo vi el ejemplo de Pastor Richard y dije, yo quiero un ejemplo, yo quiero dar el mismo ejemplo para otros. Esta es la misma idea con el discípulo. Ve a Jesús orar. No lo interrumpe, sino que cuando terminó, va y le dice, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos, así como él le enseñó a ellos, enséñanos tú a nosotros. Una de las cosas que vale recalcar acá es de que está el maestro y el discípulo. Y el discípulo estaba dispuesto a aprender del maestro. Vean, aquí en la iglesia hemos pasado ya casi la mayoría del año hablando del discipulado. Y nosotros podemos predicar, enseñar, podemos tardar horas y días enseñando,
Y su responsabilidad es de estar dispuesto a aprender. Así como los discípulos llegaron al maestro y le dijeron, enséñanos a orar. Él no oraba delante de la gente como los hipócritas. Él dice que se apartaba a orar. Y esta vez el discípulo dice, enséñanos a orar. Ellos estaban dispuestos a seguir el ejemplo de Jesucristo. Entonces, si vamos a orar una oración apasionada, tenemos que hacer ¿qué? Seguir el ejemplo de Jesús. A veces tenemos una actitud nosotros de que nosotros no queremos aprender. Podríamos decir, y este muchacho que me va a enseñar, y este que sabe. A veces no nos gusta humillarnos, pedir ayuda a otros o creer que no podemos aprender de otros. Sin embargo, aún ahí podemos aprender de Jesús. Porque dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. La humildad nos hace más como Cristo. Aprendamos de quien lo sabe hacer bien. Él dice, más adelante dice, oren de esta manera. Es hermoso aprender de alguien que sabe. Tengo un hermano que es mecánico buenísimo. Yo antes iba a ayudarle y me enseñaba cada rato y decía, wow, el muchacho sabe bastante. Me deleitaba en aprender. Deleitémonos nosotros en aprender del ejemplo de Jesucristo, de ser humildes como Jesucristo. Y dice la palabra en Mateo 5:5 en el Sermón del Monte, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La oración tiene que ser humilde. La oración apasionada tiene que seguir el ejemplo de Jesús. En el versículo 2, el versículo 2, dice, y él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Yo me pongo a pensar, digo, qué mejor oración que la que salió de los labios del Hijo de Dios, para que nosotros aprendamos. Entonces, una oración apasionada demuestra un evidente amor por el Padre, como Jesús ama al Padre. Ya vimos de que sigue el ejemplo de Jesucristo. Ahora vemos de que la segunda evidencia es de que demuestra un amor genuino por el Padre. Cuando oren, digan, dice Jesucristo. Imagínense al discípulo, imagínense ustedes ahí. Y Jesucristo le dice al discípulo, ora de esta manera. Y por extensión, como estamos nosotros como público, escuchando lo que Jesucristo le dice al discípulo, a nosotros nos dice, oren de esta manera. En Mateo 6:9, así lo dice, oren pues de esta manera. No nos dice, cuando oren, repitan esta oración. Dice, oren de esta manera. En Mateo 6, antes de llegar a ese versículo, donde dice, oren de esta manera, los advierte y les dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo, que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ores, entra a tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Jesucristo iba a solas a orar. Y por eso es que nos dice, cuando ores, ores a solas. No trates de agarrar el amor de la gente, de cómo la gente ama, cómo tú oras, que tus oraciones son elocuentes. Enciérrate y órale al Señor de corazón. No ores, no repitas esto. Son falsas repeticiones.
son vanas. Tenemos que reconocerle entonces nosotros a Él por quién Él es. Y Él es nuestro Padre. Y aquí todos podemos decir amén. Porque Dios es nuestro Padre. Y dice el versículo 2, y Él les dijo, cuando oren digan, Padre. Rapidito me gustaría a mí ver la profundidad de esto. Y solo en esto pudiéramos pasar este servicio y el que sigue y otros 3 domingos. Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, del 3 al 7, no los voy a leer todos, solo me voy a enfocar en estos dos. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Jesucristo es su Hijo y nosotros somos hijos adoptivos. Jesucristo siendo nuestro hermano mayor. Pero, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es que nosotros somos hijos adoptivos? En Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, y solamente me voy a enfocar en el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. La palabra dice, si confieses con tu boca que Cristo es el Señor, ¿qué? Eres hijo de Dios. Eres adoptado por Dios. No por nuestras propias obras. Él es nuestro Padre porque Jesucristo, por su muerte y su sangre y por sus obras, por su muerte y por su resurrección, nosotros ahora somos hechos hijos. Tomás, ¿y de dónde sacas eso? Bueno, Juan capítulo 20, versículo 17 dice que cuando Él resucitó, María Magdalena corrió hacia Él y lo abrazó y no lo quería soltar. Y dice versículo 17 en Juan capítulo 20, Jesús le dijo a María Magdalena, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Gálatas capítulo 4. Y a todo eso yo digo esto. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuando Jesucristo le dice, oren de esta manera, cuando oren de esta manera, lo primero que le dice es, mi Padre es tu Padre. Y porque tú eres su hijo, porque has creído en mí, lo primero que has de decir es, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Santificado sea tu nombre. Eso nos dice cómo nosotros debemos de reaccionar al saber de que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Reaccionar con reverencia. De que Él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? El 5º mandamiento dice que honrarás a padre y a madre. Cuanto más a nuestro Padre Celestial. Santificado sea tu nombre. ¿Qué otra manera podemos reaccionar nosotros? Sino santificar su nombre. Venga tu reino. El reino de Dios está en los cielos, pero Él está con nosotros.
Yo escribí una oración que espero que sea su oración también, lo que está en la pantalla. Padre que estás en los cielos, apartado del pecado y de las corrupciones de este mundo, desde donde tú estás sentado en tu trono, reinando en santidad y gloria, trae a nosotros tu reino y destruye el reino del pecado y corrupción. Oh Padre Santo, venga a nosotros tu reino. Dios reina, Cristo reina, en estos momentos y para siempre. Y cuando Él regrese, nos dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. La oración apasionada sigue el ejemplo de Cristo. Tiene reverencia al Padre. Demuestra amor al Padre. La oración apasionada demuestra amor por el Padre, amor que reconoce el amor de Él para con nosotros, nuestra reverencia a Él y nuestro anhelo por su reinado. Tercera evidencia. Una oración apasionada demuestra una evidente dependencia en Dios. Hay 3 versículos en la Biblia que demuestran la dependencia que nosotros debemos de tener. Uno nos demuestra directamente y los otros nos demuestra por el ejemplo de Jesucristo. Mateo 6, 25, 26. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Y si ese versículo no los convence, quiero que miren la dependencia total para la provisión. Y ese ejemplo lo vemos en Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 19, Jesús dice, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y nosotros somos hijos. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro hermano mayor. Juan capítulo 5, versículo 30, ahí mismo, 11 versículos después. Yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Tenemos seguridad de la provisión porque valemos más que las aves del cielo. Tenemos dependencia total para la provisión porque seguimos el ejemplo de Jesucristo. Y pude haber dicho solamente este pasaje para dar mi punto en este versículo. En Proverbios 30 nos habla que es hermoso, dice en versículo 7, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. Y otras traducciones dicen mi porción diaria. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios. Dios, dame el pan de cada día. No me des tanto que no me tenga que preocupar y decir, yo soy autosuficiente, tengo suficiente para comer por un mes completo, no me preocupa nada. No, dame de comer mi porción, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Tenemos que tener confianza de la provisión de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Señor, dame el pan de hoy. No el de mañana solamente, el de hoy, Señor. Y porque te pido hoy, Señor, provee hoy. Porque no puedo cambiar el color de mi pelo. Yo no sé qué
pasa mañana. No sé si yo puedo salir de acá y caerme y ahí quedé. Y pasé más el día de hoy preocupándome por mañana que agradeciéndolo a Dios por lo que me dio hoy. Sabemos que dependemos de Dios. Y cuando oramos, tenemos que demostrar evidencia de que dependemos de Él. Danos hoy el pan de nuestro cada día. Y el último punto, la última evidencia, que en realidad son dos en una. Una oración apasionada demuestra evidencia de nuestra esperanza y seguridad. El versículo 4 dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Perdona nuestros pecados, Señor. Salmo 32:1 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán aventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y el cuyo espíritu no hay engaño. Wow. Tenemos seguridad de que Él nos perdona. ¿Saben por qué? Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesús el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Tenemos seguridad, tenemos esperanza. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ustedes han escuchado que no podemos dar nada que no hemos recibido. Y es muy cierto. Dios nos da esperanza del perdón de nuestros pecados y la seguridad que nos ha perdonado. Ahora vayan y hagan lo mismo. Muchas veces no perdonamos y actuamos igual que el deudor de la parábola en Mateo 18, del 21 al 35. Debemos extender gracia, perdón y amor, porque nosotros ya somos recipientes de gracia, perdón y paz. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Simplemente está diciendo eso. Porque tú me has perdonado, Señor. Yo voy a perdonar. Estoy dando algo que recibí. Y no nos metas en tentación. Acá, unos minutitos más y acá, cuando dicen no nos metas en tentación, la pregunta se puede hacer, ¿será que Dios tienta? Yo una cosa que he dicho es de que el mejor comentario para la Biblia es la Biblia. En Santiago capítulo 1, del versículo 12 al 16, literalmente, el subtítulo de ese pasaje se llama La tentación explicada. Cuando dice, y no nos metas en tentación, tenemos que pensar en el versículo 13 de Santiago, que dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Hay una contradicción. La palabra tentación en el griego es perasmón, y es la misma palabra que se usa en un versículo anterior. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. ¿Qué está diciendo acá? Yo lo veo de esta manera. Señor, perdóname porque he fallado. Señor, ayúdame a perdonar porque yo no he perdonado. Señor, no me tientes más. Señor, no me pongas a prueba porque voy a fallar. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada.
también cuando nosotros estamos bajo la prueba, dice, una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Señor, aléjame de estas pruebas, que seguro voy a fallar. Ayúdame, perdona mis pecados, ayúdame a perdonar a otros y protégenos. Esto nos trae esperanza del perdón, la seguridad de que somos perdonados, esperanza de ser protegidos, seguros de que Dios nos ayudará a perseverar en las pruebas. Por si no hice el punto suficientemente entendible, nuestra esperanza y seguridad está en esta. Esperanza que nos perdona, seguridad que nos perdonó, esperanza de que Él nos va a ayudar a perdonar a otros, la seguridad de que Él nos preservará en pruebas. Y por último, solo quiero dar un pequeño, va a ser rápido, algo que yo pensé que era muy importante para nosotros saber. 1, la oración apasionada es específica. Cuando mi familia va a la tienda, ellos saben lo que van a comprar. Y aún así a veces se pasan de lo que tienen que pagar. Cuando nosotros vamos en oración a Dios, tenemos que saber exactamente lo que estamos pidiendo. Si usted pide hablar con el presidente, tiene que tener una razón. ¿Cuánto más con el Creador del cielo y de la tierra? 2, la oración apasionada es intercesora. Juan capítulo 17 dice que Jesús intercedió por nosotros. Es más, en Hebreos nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros ahora mismo. ¿No sabe por quién interceder? Ore por Iglesia Emanuel, por todos los ministerios que tenemos acá. Nosotros somos producto de una oración intercesora. Usted es producto de que alguien intercedió por usted. 3, la oración apasionada está convencida de que se hará lo que se pidió. Marcos 11:24 dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y se les será concedidas. Oren convencidos de que se hará y estén convencidos de que la voluntad de Dios se va a hacer. Oren de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último, todo pídanlo en el nombre de Jesús. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre no nos escucha por nuestros propios méritos o por la elocuencia de nuestras oraciones. Él nos escucha por los méritos de Jesucristo. En cuanto a la segunda parte del pasaje, en Lucas capítulo 18, del 1 al 7, se habla sobre la viuda y el juez. Y es paralelo con la segunda parte de nuestro mensaje de este día, de nuestro pasaje de este día, cuando habla sobre el amigo que quería 3 panes. Algo que me gusta mucho de Lucas 18, cómo empieza, es que dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles de que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Esta parábola que se nos dice del amigo, se nos enseña para que sepamos y podamos orar todo el tiempo. Y yo pudiera pasar mucho tiempo explicando de cómo es esto y cómo es lo otro, pero no hay mejor manera que las palabras de Spurgeon. En cuanto a este pasaje, la segunda parte del estudio, cuando hablando del amigo dice, este es un paráfrasis, o en otras palabras lo dice de esta manera Agustín. Spurgeon estaba hablando de las palabras de Agustín. Y Agustín dice, llamo yo a la puerta de la misericordia
y en la oscuridad de la noche, ¿será que va a venir alguien a abrirme? Seguro los sirvientes vendrán a abrir la puerta. No, llamo, toco, pero están dormidos. Los apóstoles de Dios, mártires glorificados, duermen, descansan en sus lechos. No pueden oír mi oración. Seguro los hijos me escucharán. No, están dormidos. Mis hermanos que se han ido, con quienes tomé dulce consejo y quienes fueron los compañeros de mi corazón, no pueden responderme porque ya descansan en Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos o venimos de un trasfondo en donde orar por los apóstoles o por otros hermanos es la costumbre. Pero dice que los apóstoles están en su lecho y los hijos o nuestros hermanos en Cristo están descansando. Ellos no van a abrir la puerta. Pero mientras los sirvientes duermen y los niños no pueden responder, el maestro está despierto. Despierto también a la medianoche. Puede que sea medianoche con mi alma, pero Él me escucha y cuando digo, dame 3 panes, Él viene a la puerta y me da todo lo que necesito. Cristiano, entonces mira hacia arriba y regocíjate. Siempre hay un oído abierto si tienes boca abierta. Siempre hay una mano lista si tienes un corazón listo. No tienes que hacer más que clamar y el Señor escucha. Es más, antes de que llames, Él responderá. Y mientras hablas, Él escuchará. Dirán, qué bonita información. Solo quiero contarles algo que hace poco, un minutito. No hace poco, hace un tiempo, estaba pasando sobre una situación yo y mi esposa me dijo, tienes que ayunar. Y le dije, sabes, con la vergüenza de mi alma, nunca lo he hecho. Y ella me dijo, entonces haz esto. Primero ofreces el ayuno. Y ya haces el ayuno, meditas todo ese tiempo y ya cuando termines, entregas el ayuno. Y creo que eso puede ser también usado para nuestra oración. Usted no sabe cómo orar. Están los puntos que le di. 1, siga el ejemplo de Cristo. Tenga amor al Padre y reverencia. Número 3, dependa completamente en Dios. 4, tenga la esperanza y seguridad en Dios. 5, sea específico. 6, interceda por otros. 7, esté convencido de que su petición, de que su oración está de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 8, pida en el nombre maravilloso de Cristo. Entonces haga esto. En las mañanas, ofrezca oración a Dios. Lea su palabra, medítela. Y luego entregue el tiempo. Y diga, Señor, este es el tiempo para ti. Ayuda a que lo que voy a leer, lo que leí, esté presente en todo el día. La oración del Padre Nuestro nos enseña, no que debemos de repetirlo, sino que tenemos que estar inclinados completamente, con un corazón bueno y arrepentido hacia el Señor, sabiendo de que Él es nuestro Padre y que estamos convencidos que nos escucha y de que antes que lleguemos a Él, Él se complaza en escucharnos. Señor, Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a poder retener esto, a poderlo practicar, Señor, y depender de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Es en su nombre que pedimos estas cosas.